Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en esta sección de programa Lo que la Biblia nos enseña. Mi nombre es Wilfredo Gerena, soy el pastor. Les recuerdo que son 18 secciones, hoy vamos a ver la primera sección y son 169 estudios aproximadamente. El estudio se llama ¿Cómo estudiar y comprender la Biblia? ¿Cómo estudiar y comprender la Biblia? Vamos a hacerlo como en forma de preguntas para que podamos dar la respuesta por medio de la Biblia, ¿sí? Hacemos la pregunta y lo respondemos con la Biblia. Entonces vamos a ver esta primera parte o este primer estudio que se llama las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿con qué nombre se refirió Jesús a los escritos sagrados del Antiguo Testamento o la Biblia en sus días? ¿Con qué nombre se refirió Jesús? Bueno, vamos a esperar que la misma Biblia nos dé la respuesta. Dice Mateo 21 y el verso 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Cómo Jesús se refirió a la palabra de Dios? Se refirió como las Escrituras, ¿verdad? Las Escrituras. Y hoy en día también la conocemos con ese nombre, las Escrituras. Y también vamos a encontrar que en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 21, dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cómo se conoce también? Como la palabra de Dios. Anteriormente, el texto anterior decía las Escrituras, pero Jesús también se refirió como la palabra de Dios. Ahora, recordemos de que fue escrito en papiros, ¿verdad? Y esto, la palabra Biblia, viene de la palabra biblos, que quiere decir libros o muchos libros, ¿verdad? Y esta recopilación de todos estos libros, hoy en día se conoce como la Biblia. Y la Biblia está compuesta de 66 libros y fue escrita aproximadamente entre casi 1500 años. Y se dice que aproximadamente participaron entre 35 a 40 escritores. Y bueno, realmente algunos escritores fueron más, de pronto más importantes en el sentido de que escribieron más libros que otros solamente escribieron algunas secciones. Por ejemplo, usted va a encontrar que el libro de Salmos no fue escrito solamente por una persona, fue escrito por el rey David. Usted va a encontrar Asaf, hay muchos escritores que aportaron en varias partes de la Biblia. Ahora, pero ¿cómo fueron dadas las Escrituras o las Sagradas Escrituras? Recuerde, como sagradas, como las Escrituras o como la Santa Palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es que inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es algo bien interesante que en aquella época, cuando se decía la Escritura, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribió esta parte, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, sino que se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Ahora, otra pregunta que de pronto viene es, ¿por quién fueron dirigidos los hombres que fueron así portavoces de Dios? O sea, ¿por quién? O sea, ¿quién fue que dirigió a estos hombres? ¿Quién dirigió a estas personas o a estos escritores para que se escribiera la palabra de Dios? Bueno, yo creo que la respuesta más de uno la debe de tener ya, ¿no? ¿Quién? ¿Aquí, o quién fue? Bueno, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, lo que está escrito en la Biblia no es porque cualquier persona se le ocurrió escribir, ¿verdad? No, estas personas que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más adelante, en un estudio a futuro, vamos a estudiar cuál fue el papel que jugó en cuanto a aquellas personas, el Espíritu Santo con aquellas personas. O sea, estamos hablando ya lo que es el don de la profecía, cómo se manifestaba este maravilloso don de la profecía, ¿verdad? Entonces, dice Hebreos 1:1, Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo se le conocía a estas personas que recibieron las enseñanzas de Dios o la inspiración del Espíritu Santo? Fueron conocidos como los profetas. Y de pronto, si ustedes deben de recordar algunos profetas, está Daniel, está Ezequiel, está Jeremías, está el profeta, por ejemplo, Oseas. Todos estos son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar de pronto uno de los más importantes como el famoso Juan, ¿verdad? Juan el Amado, que aparte de escribir el libro de San Juan, o sea, el Evangelio, escribió algunas cartas, conocidas como Primera y Segunda y Tercera de Juan, pero también hizo un aporte muy grande y muy importante, como fue el libro de la Revelación, o también conocido como el libro del Apocalipsis. El propósito de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Bueno, ¿con qué propósito se escribieron las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que Dios quería por medio de las Escrituras? Bueno, ve lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Aquí hay varias cosas que vamos a notar. El propósito es para que nosotros tengamos, para nuestra enseñanza, para nosotros conocer especialmente la doctrina, conocer lo que realmente quiere Dios con nosotros, sus propósitos, conocer su voluntad. Pero también dice, para que nosotros tengamos esperanza. ¿Y esperanza de qué? Pues, hermanos, a través de la Biblia conocemos que hay la promesa de que Dios va a colocar fin al pecado, al sufrimiento, al dolor, la muerte. Y lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros tengamos la bendita esperanza que pronto Jesús se ha de manifestar a este mundo y nos llevará al reino de los cielos y gozaremos con Él por la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, esperanza, que tengamos fe, que tengamos realmente esa esperanza de ver a Jesús pronto. Sabemos de que este mundo está lleno de sufrimiento y dolor y tenemos que basarnos a las promesas que el Señor ha dejado en su santa palabra. Bueno, dice en 2 Timoteo 3:16, en cuanto a esta pregunta, ¿para qué es útil toda la Escritura? O sea, ¿para qué sirve la Escritura? Y en 2 Timoteo 3:16 el apóstol Pablo nos responde, toda la Escritura es inspirada por Dios. Recuerde cuando el apóstol Pablo escribe esta porción de la Biblia, cuando él se refiere a toda Escritura, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. O sea, el contexto inmediato no se está refiriendo al Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Tal vez algunas cartas o qué sé yo, pero no lo que conocemos hoy. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y es más, hermano, en el Antiguo Testamento podemos encontrar todas nuestras doctrinas. En el Antiguo Testamento podemos encontrar todas nuestras 28 doctrinas que como adventistas tenemos, que conocemos, allí las podemos encontrar. Es más, en los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, los libros escritos por Moisés, podemos encontrar todas las doctrinas importantes, las 28 doctrinas, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo dice toda la Escritura es inspirada, ya para nuestro contexto, obviamente ya entraría el Nuevo Testamento. Y vea lo que dice, es inspirada por Dios, ¿y para qué sirve? Es útil para enseñar, ya dijimos que nos enseña, ¿verdad? De todas las verdades, para redarguir. ¿Qué es redarguir? De pronto es una palabra que ya de pronto no utilizamos tanto, una palabra en desuso, pero en paréntesis aparece, ¿qué quiere decir? Quiere decir reprender. ¿Y reprender qué? Nuestra mala conducta, nuestra mala manera de vivir, ¿verdad? Pero también nos corrige y nos instruye ¿en qué? En justicia, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos reprende y nos instruye para que nosotros realmente vivamos en justicia, como lo que Dios ha querido que el ser humano
sea. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuál era el designio de Dios al dar así las escrituras? Y dice 2 Timoteo 3:17, que es lo que veníamos leyendo anteriormente, pero leímos el 16, ahora vamos a leer el 17, y dice, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ve lo que dice, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Y perfecto de qué? Mis hermanos, el pecado ha hecho que nosotros tengamos formas de vivir de una manera incorrecta. Y a través de su palabra, si nosotros de pronto somos agresivos, de pronto somos borrachos, somos adúlteros, somos ladrones, somos mentirosos, tantas cosas malas que el ser humano puede tener a través del estudio de la palabra de Dios y a través del ejemplo de muchos personajes de la Biblia que tenían su forma de vivir, fueron cambiados por la palabra de Dios, pero el ejemplo más importante es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado. Y Él quiere que nosotros seamos como tal, como fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Otra pregunta que vamos a hacer en este pequeño estudio dice, ¿qué quiere Dios que su palabra sea para nosotros en este mundo de tinieblas, pecado y muerte? ¿Qué es lo que quiere Dios? Bueno, dice Salmo 119, 105, un texto muy conocido por todos los cristianos, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué? A mi camino. ¿Qué es una lámpara, mis queridos amigos? O algunos linterna, ¿verdad? ¿Para qué sirve una lámpara? Una lámpara sirve para qué? Alumbrar. Yo no sé si de pronto pues, has tenido la oportunidad de estar en el campo, ¿verdad? En una zona donde no hay ni siquiera ni luna llena para ver el camino. Y si no tenemos una lámpara, no tenemos con qué alumbrar, ¿qué puede llegar a suceder? De pronto hay un hoyo, podemos caer, ¿verdad? Puede haber de pronto algún animal peligroso. Y la lámpara sirve para alumbrar en qué camino es que nosotros debemos de seguir. ¿Será que la derecha? ¿Será que la izquierda? ¿Será que debo seguir derecho? Y uno más o menos mira qué le puede representar peligro. La palabra del Señor es igual. Es una lámpara que alumbra nuestros caminos, que nos guía por dónde es que nosotros debemos de seguir, que nos muestra cuáles los peligros, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hermanos, permitamos de que la palabra de Dios sea esa lámpara que realmente guía a nuestras vidas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las divisiones que tiene la Biblia, las divisiones de las Sagradas Escrituras. Dice así, ¿a qué 3 divisiones? Ojo con la pregunta. Y hermanos, si ustedes están de pronto escribiendo las preguntas, de pronto, esto es bien importante, ¿a qué 3 divisiones generales de la Escritura del Antiguo Testamento se refirió Jesús? Hay 3 divisiones que Jesús hizo. Y vea cómo aparece en Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, ¿a qué se está refiriendo eso de la ley, los profetas y los salmos? Bueno, cuando él habla de la ley, se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, los que quedó Moisés. ¿Recuerden? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. A eso es que se está refiriendo. Y después cuando dice los profetas, ya se está refiriendo, por ejemplo, a Isaías, Jeremías, Daniel y a los otros profetas menores que se conocen como los 12 profetas menores. Pero también cuando dice los salmos, se está refiriendo a otros escritos que de pronto no entran en lo que tiene que ver con los libros proféticos. Pero ya vamos a mostrar una lista más adelante, cómo es que está dividida la palabra de Dios. Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué evidencia basaba Jesús su mesianismo? ¿En qué evidencias basaba Jesús su mesianismo? Dice Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, lo que escribió Moisés apuntaba a Jesús.
lo que escribieron los otros profetas, como Daniel, Isaías, Jeremías, también apuntaban de Jesús. Usted va a encontrar en todos esos escritos de su nacimiento, el lugar donde iban a ser, su ministerio, que iba a sanar enfermos, que iba a hacer grandes milagros. En estos escritos antiguos o del Antiguo Testamento, usted va a encontrar hasta la forma en que Jesús iba a morir. Es más, iba a encontrar las mismas palabras que Jesús pronunció allá en el Nuevo Testamento, allá en la cruz, ya estaban profetizadas con anterioridad. O sea, todo lo que Jesús hizo en cuanto al plan de nuestra salvación y algunas cosas pues ya estaban profetizadas. Ahora, vamos a ver este listado que aparece en sus televisores. ¿Cómo es que está dividido el Antiguo Testamento? Entonces vemos el libro de la ley a su izquierda. Aparece el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se conoce como los libros de la ley y fueron escritos por Moisés. Después vienen los libros históricos, como cuáles. Ya estos libros, ahora recuerde que el libro de Génesis hasta Deuteronomio fueron escritos por Moisés en el desierto. Y en parte se menciona cómo fue la creación, de verdad, de los primeros patriarcas, Adán y Eva. Después viene la historia de Abraham, después de los hijos de Abraham, ¿verdad? Como Isaac, después los de los dos hijos de Isaac, ¿verdad? Jacob y Esaú. Y vamos a ver los otros personajes de la Biblia después, cómo es que se cuenta toda la historia de lo que sucedió en el desierto. Ahora viene ya los siguientes libros históricos que ya se escriben prácticamente ya en la tierra prometida. Aparece Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y esta es la sección de los libros históricos. Después vienen los libros poéticos, ¿verdad? Aparece el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Son conocidos como libros poéticos. Después vienen los profetas mayores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el libro de Daniel. Después viene una columna, la última columna, que se conocen como los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ahora vamos a conocer los del Nuevo Testamento. Ya vienen los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es donde están escritos la vida de Jesús, todo lo que es la biografía de Jesús. Ahora viene el libro histórico, conocido como el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, escritos por el escritor Lucas. Y después vienen las cartas paulinas o los libros del apóstol Pablo. Fue uno de los escritores, o fue el escritor que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Y aparece a partir del libro de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y el libro de Filemón. Y después vinieron cartas generales, ¿sí? Otros apóstoles escribieron otros libros como Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y el libro de Judas. Y el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento se conoce como el libro del Apocalipsis. Entonces, ya vimos una lista bien importante que ustedes podrán repasar en su casa. Y vamos a ver ahora otra sección: el carácter de Dios y de su palabra. Deuteronomios 32:4, en base a la pregunta, ¿cómo se llama a Dios en las Escrituras? ¿Sí? ¿Cómo se llama a Dios en las Escrituras? Vamos a ver que Deuteronomios 32:4 dice: Él es la roca. ¿Cómo se le conoce a Dios?
la roca, ¿verdad? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, pero ojo con esto, Dios de verdad. ¿Cómo se le conoce a Dios? Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Vemos a un Dios que se le conoce como Dios de verdad, pero que es justo y también es recto. Ojo con esta expresión, Dios de verdad, porque vamos a encontrar que en la palabra de Dios, en el libro de Juan 17:17, dice, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, aquí vemos algo bien importante, que nosotros nos santificamos en la verdad, en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo entender? Vamos a ver esta segunda sección, cómo entender la Biblia. ¿Qué dijo Jesús concerniente al estudio de las Escrituras? Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vean lo que él dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué sería como escudriñar? ¿Qué sería eso? Eso sería como, haga de cuenta, cuando usted va de pronto a hacer un hoyo y usted va a sacar tierra y hace un hoyo cada vez más profundo, más, y de pronto usted quiere buscar más, a ver qué es lo que más al fondo hay, ¿verdad? Es como los mineros, ¿no? Los mineros cuando están en la mina rompiendo allá rocas, buscan al fondo para ver si pueden encontrar ese gran tesoro. Recordemos de que la Biblia está llena de grandes tesoros, de grandes verdades, y Él quiere que nosotros no seamos leyentes superficiales de la palabra de Dios. Dios quiere que realmente escarbemos, ¿verdad? Que profundicemos en la palabra de Dios. Por eso dice, escudriñad las Escrituras. Y vea lo que dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? La vida eterna. Yo te pregunto, mi querido amigo televidente, para usted, para ti, ¿cree que la Biblia es, usted cree que allí está la vida eterna? ¿Usted lo creen así? Y vea lo que dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué dice que testimonio de mí? Claro, yo en un principio lo dije, o de pronto el estudio anterior, Jesús aparece en el Antiguo Testamento como la promesa hecha. El Antiguo Testamento es una profecía escrita, pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía, es el cumplimiento de lo que ya se había mencionado antiguamente. Entonces, cuando Jesús dice, son las que dan testimonio de mí, escudriñar las Escrituras, como ya dije, no se está refiriendo en este caso al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las fiestas judías, todo que apuntaba a la venida de Jesús. Cuando se sacrificaba un cordero, ¿qué representaba? O un animalito, ¿a qué se representaba? Representaba la muerte de Jesús, esa muerte que nosotros debíamos de morir, pero que Jesús lo hizo de una forma simbólica a través del sistema de los sacrificios, que cuando Cristo vino, le vino a colocar fin a este sistema de sacrificio, ¿sí? Toda fiesta judía, todo elemento que estaba allí en las diferentes 7 fiestas judías, básicamente apuntaban a Jesús. Y el cumplimiento vino a ser después, ¿no? Ya cuando después de que Jesús viene, ya se acaban los sacrificios, ya todo lo que representaba a Jesús ya tenía un cumplimiento real, porque Jesús ya había venido. Mis queridos hermanos, hemos llegado a esta parte final. Los espero en el siguiente programa. Vamos a continuar en esta sección de la palabra de Dios. Mis queridos amigos, los invito para que puedan estar en contacto con nosotros y puedan seguir estudiando la Biblia. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.